día de hoy vamos a concluir la serie que comenzamos desde la primera semana de junio, que comenzamos a hablar del evangelismo y las misiones. Muchos de ustedes saben que en esta iglesia se hace mucho trabajo misionero, mucho trabajo evangelístico y misionero, y hay quienes entienden y hay quienes les gusta y hay quienes les gusta pero no entienden la importancia, y estamos entre me gusta, no me gusta, lo entiendo, no lo entiendo. Pero todos hemos sido llamados al evangelismo y a las misiones. Pero como que se nos hace difícil de pensarlo, ¿verdad? Yo evangelista, yo misionero, ¿por qué no? Eso fue lo que hicieron todos los creyentes del primer siglo. Todos fueron evangelistas, todos fueron misioneros, pero decimos no. ¿Cómo puede ser posible? Es que a veces nosotros confundimos los títulos modernos con la practicidad o con lo práctico que es ejercerlo. Todos aquellos que fueron, predicaron el evangelio, vivieron, convivieron con la gente, desarrollaron la obra misionera. Muchos de ustedes están haciendo la obra misionera sin, como dicen popularmente, sin querer queriendo, porque piensan que no lo es así. Pero usted, cuando deja su tiempo, su hogar, el esfuerzo para estar dedicando y sembrando en la vida de unas personas, muchos de ustedes tienen tiempo visitando un amigo, una amiga, compadre, comadre, vecina, vecino, ex vecina, amigo de la escuela, y tiene tiempo llevándole la palabra, enseñándole, capacitándole, discipulándole. ¿Qué cree usted que está haciendo ahí? Haciendo la obra evangelística y misionera también. Generalmente la misión es cuando se deja un lugar y comienza a trabajar en otro lugar para predicar el nombre de Cristo. Muchos de ustedes lo están haciendo en los asilos, lo están haciendo en colonias, y la cosa es que no estamos muy casados o muy acostumbrados a hacer la obra misionera dentro de nuestra ciudad. Pensemos que es a veces dejar nuestro país e irnos a otro país. También es parte de la obra misionera y es la parte más complicada, pero no quiere decir que nosotros dejamos de hacer la obra por que no dejamos de hacer la obra por estar localmente. La cosa es que a veces como que no nos, decían la gente de antes, no nos cae el 20 de que estoy haciendo esto. Esto es importante y es necesario para la iglesia. Esto es importante y necesario para las vidas que están deseosas de un cambio que solo Cristo puede dar. A través de muchos años, Pablo y muchos otros misioneros dedicaron su vida a la propagación del evangelio, ¿verdad? Lo hemos visto todo este mes. Y fueron muchas las persecuciones, muchas las cárceles, pero ellos dejaron un legado para la divulgación de las buenas nuevas. El último tema de este mes acerca del evangelismo y las misiones es el triunfo del evangelismo y la obra misionera. Acompáñeme, haga una marca en su Biblia en el capítulo 28 del libro de Hechos. En un momento vamos a comenzar a leer, pero haga una nota ahí en el capítulo 28 del libro de Hechos y vamos a leer algo extenso. Usted me hace saber cuando lo tenga listo. Repito, Hechos 28. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 31. Dice así la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Lo tiene listo? Dice así la palabra del Señor. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. En otras palabras, que los trataron muy bien. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano.
Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando a que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que él era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en la cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Y llegando a Siracusa estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga causa, no porque tenga de que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni hemos venido a alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
Gloria a Dios. Ahí se termina el libro de los Hechos. La obra evangelística y misionera no se ha terminado y no se terminará todavía. Hasta que el día que venga el Señor por su iglesia, la obra seguirá adelante. Y el Señor siempre abrirá las puertas y el camino para que el evangelio de la gracia sea predicado. La vida de Pablo nos enseña cómo el Señor hace que la obra prevalezca a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier dificultad y en todo momento. Aquí Pablo se encuentra en los últimos 6 años de su ministerio. En los últimos 6 años de su ministerio. Pablo lleva desde el año 34 después de Cristo sirviendo al Señor. Pablo en el año 34 después de Cristo quiere decir que aproximadamente un año después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, él comienza, después de ser perseguidor de la iglesia, comienza a testificar ahora de Cristo, que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahora yo te voy a mostrar qué tan duro es pelear en contra de este nombre o de este propósito. Es en este año donde Pablo se encuentra en Roma, es en el año aproximadamente 60 después de Cristo. 60 después de Cristo. 2 años después, Pablo es liberado de la cárcel romana para ser aprisionado más adelante en el año 64 después de Cristo. Y en esos 2 últimos años de cárcel es cuando él es muerto y es martirizado según los récords que se tienen, y juzgado y encontrado y llevado a la muerte por el emperador o el César Nerón. Pero indiscutiblemente Pablo demuestra su amor y que está en la cúspide del ministerio, de la obra que Dios le encomendó. Este último libro de Hechos nos enseña a la iglesia hoy en día que la obra va a continuar. Por todos aquellos que quieran glorificar a Dios. El capítulo 28 de Hechos nos enseña grandes cosas. Quiero compartir algunas de ellas con ustedes. Primero, claramente nos enseña que la protección de Dios está sobre todos aquellos que creen en Él. Cuando queremos hacer la obra de Dios, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, bueno, la voluntad de Dios también está en guardarnos. ¿Verdad que vimos ahí del vimos ahí del capítulo 2, capítulo 28, en el verso 2, que cuando estaban ellos ya en la isla de Malta, después de haber estado 24 horas náufragos en el mar, llegan a refugiarse, tienen frío, y la Biblia nos dice que había unas ramas secas por ahí. Los locales hicieron una fogata, fueron a juntar ramitas, las echan las ramas y sale una serpiente que se le prende a Pablo, ¿verdad? Se le prende en la mano. La gente del lugar espera que Pablo sea muerto. La gente piensa, bueno, este hombre es tan malo que aunque se escapó del mar, la suerte o los dioses o la justicia divina o la vida misma no lo va a dejar vivir. Lo que tuvo que haber pagado en la cárcel, que no lo pagó, lo que pudo haber pagado en el mar y no lo pagó, ahora la va a pagar bajo la muerte de esta serpiente. Pero vemos que Pablo queda como si nada. Y ahora la gente dice, bueno, ¿y este quién es? Ningún daño padeció. Y luego nos dice el verso 6,
Cambiaron de parecer y dijeron, este es un Dios porque no le pasa absolutamente nada. Pero veamos que Pablo utilizó este incidente para seguir haciendo la obra de Dios. Dios mismo permitió que esto le aconteciera a Pablo para que muchos creyeran, para que se le abriera una puerta a Pablo, para que él predicara el evangelio. Tenemos que entender que la protección de Dios estará ahí porque es su voluntad, y hasta el día que sea su voluntad, su protección estará con nosotros. Ya sea física o espiritual, ahí estará el cuidado de Dios. Aun si alguien procura un mal en nuestra contra, ahí estará la voluntad de Dios. Había una mujer joven de la iglesia donde yo nací y crecí, y ella se fue a la obra misionera y se ve a un pueblo de Guanajuato a hacer la obra misionera, a trabajar con jóvenes y en adultos, y estuvo muchos años, tal vez como 20 años, serán como 20 años, trabajando en una iglesia, haciendo la obra misionera. Hizo una obra fantástica. Y en ese pueblo existe mucha brujería y existe mucha maldad. Un día, recuerdo que ella nos platicaba esta historia, que una de las mujeres vecinas ahí de la colonia, que tenía una reputación de ser una persona mala, un día le dijo, ¿sabes qué? Te voy a regalar, te voy a preparar una comida, te voy a regalar un plato de comida. Y cuando fue esta muchacha regresó de trabajar, y esa vecina le dijo, aquí tienes un plato, que lo disfrutes, te lo hice con mucho amor, con mucho cariño, disfrútalo. Y esta joven se fue a su casa con hambre, se comió el plato, lo disfrutó, gracias Señor por tu providencia, y regresó a su normalidad, ¿verdad? A su trabajo de todos los días, a lo normal. Al día siguiente o a los 2 días va caminando y se encuentra a la mujer que le había dado la comida. Y esa mujer la mira sorprendida, no da crédito a lo que está viendo sus ojos. Se acerca a ella y le dice de esta manera, ¿todavía estás viva? Esta mujer, amiga nuestra, se sorprendió. Bueno, ¿qué tipo de salud es ese? Aquella mujer no podía creer. Y después se enteró que esa mujer le había envenenado la comida, tal y como se lo digo. Le había envenenado la comida para que ese día muriera. Pero no, pasaron muchos años y esa joven siguió ahí, trabajando para Dios. ¿Y sabe qué es lo único que pasó? Que más gente empezaron a creer en Cristo. Porque le dijeron, esta mujer que sabemos que es mala, no pudo hacer nada, esta otra que viene de fuera, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y les entró la curiosidad a seguir y a venir y a escuchar la palabra del Señor. Y no fue lo único que le pasó. Le pasaron muchas más otras cosas, pero es tema de otro día. Porque Dios es glorificado. Él nos protege, nos guarda, pero Dios se glorifica en todo lo que hacemos. Dios nos da precaución, nos dice, no hagas esto. Ten cuidado aquí, ten cuidado allá. Dios nos hace saber cuando el tiempo ha llegado para seguir avanzando o para detenernos. Muchos de ustedes ya saben esa historia que hemos platicado aquí, lo hemos conversado. Por muchos años estuvimos haciendo el trabajo, la obra evangelística y misionera en Nuevo Laredo, en la calle. Por muchos años. Si no me equivoco, fueron 9. Yo me acuerdo los primeros 5, porque yo estuve trabajando los primeros 5 años con todos los hermanos y hermanas que íbamos a Nuevo Laredo. Los últimos años yo ya no pude porque yo tenía trabajo, tenía escuela, tenía esto y lo otro. Tenía otras responsabilidades aquí dentro de la iglesia que me hacían muy complicado
estar yendo a Nuevo Laredo, porque era irnos desde temprano, regresar, llevar mesas, comida, ropa, repartir, ir a dejar hermanos y ya regresamos aquí a las 3, 4 de la tarde, después de irnos desde la mañana. Y después en las tardes llegábamos de Nuevo Laredo a recoger comida otra vez para irnos a la plaza, la Jarvis, la Bruni, con toda la gente indigente a llevarles de comer, llevarles lonche, llevarles ropa, y era mucho trabajo. Y estuvimos trabajando por muchos años. Muchos de los hermanos que estuvieron ahí participaron. De la familia aquí de Gilbert también participaron por muchos años. Miss Vicky participó por muchos años. Y algunos otros hermanos que ya no están aquí, que ya partieron con el Señor. Otros hermanos que ya están en una edad muy, muy avanzada, que ya se han retirado. Pero déjeme decirle una cosa. El Señor, después de haber estado orando, Señor, ¿cuándo es tiempo de? Porque ya había mucha violencia en Nuevo Laredo. Había muchos asaltos, había muchos secuestros. Y estábamos yendo a algunas colonias que no estaban muy prácticas. Se oía cada cosa y se miraba cada cosa cuando íbamos para allá. Me tocó verlo, ir a diferentes colonias que no estaban muy agradables. Fue ese día que, estando el pastor con un grupo de hermanas, se disponían ya a regresar en la van blanca que tenemos aquí, que ya está viejita, pero en ese tiempo estaba en su esplendor, estaba en toda su potencia y toda su fuerza. Ahorita ya está más viejita, ¿verdad? Estando el pastor ahí, se le acercó un muchacho a hablar con él. Y le dijo, pastor, ore por mí, hablando y platicando. Le dijo, ya no vengan para Nuevo Laredo, ya llegó el tiempo, ya está aquí, ya no vengan. Hay gente mala que les quiere hacer daño y ya los vieron y van a buscar la manera de hacerles daño. Ya no vengan, por favor. El pastor se quedó hablando con el muchacho, le dio unos abrazos, estuvieron ahí llorando, orando, y el muchacho se dio la vuelta. En cuestión de 10 segundos el pastor está arriba de la van y le preguntan las hermanas, pastor, ¿qué estaba haciendo allá afuera? ¿Qué estaba haciendo parado ahí? ¿Con quién estaba hablando? Pues con el muchacho que está aquí, con este muchacho que estaba ahí orando y todo. Digo, pastor, ¿cuál muchacho? El que estaba aquí, yo estuve orando con él y, pastor, usted estaba solo. No, aquí estaba el muchacho, vamos a buscarlo, mire. Aquí está el muchacho, se fue para acá, que tan lejos puede ir, ni media cuadra. Y se fueron manejando y buscando y buscando. ¿Y cuál muchacho? No había nadie. Y la hermana que muy fielmente sirvió por muchísimos años, la hermana Irene, nos decía, no había nadie. El pastor estaba solo. Ella estaba ahí enseguida del pastor, por adentro del vehículo, y no había nadie. Entonces, fue momento de entender. Este es un mensaje clarísimo de Dios. Es clarísimo de parte del Señor. Porque Dios va a extender su protección y nos va a hacer saber, ya es tiempo. Sigue adelante o es tiempo de detenerlo. Ya vendrá quien más siga haciendo la obra. De esa misión en la calle, la hermana Conchita también trabajó muchos años ahí. Se pudo llevar mucha gente indigente a diferentes iglesias. Hubo quienes transformaron sus vidas increíblemente. Hubo quienes regresaron a sus hogares, a sus países, a sus familias. Y otros hermanos siguieron la obra en otro lugar. Lo mismo, pero en otra locación. Porque la obra de Dios no se termina. Pero ¿sabe qué también nos enseña este libro, este capítulo del libro de Hechos? ¿Y qué nos enseña Dios a través de la vida de Pablo? Que Dios nos va a usar siempre conforme a su voluntad. Ahí donde estaba Pablo, después de haber naufragado, donde fue a quedar, primero ya lo usó Dios con los nativos del lugar, para que vean el poder de Dios. Y ahora Dios le abre la puerta
a Pablo, porque ¿qué dice que no, que pasa ahí? Que en el verso 7 que estaba ahí un hombre que tenía muchas propiedades, ¿verdad? Un principal de la isla, que se llamaba Publio. Los hospedó, pero también nos dice que su padre estaba enfermo. Y el Señor usó a Pablo para sanar a ese hombre. Y después vinieron muchos de los que estaban en esa isla y eran sanados. Cada circunstancia en donde nos encontramos, cada etapa de nuestra vida que nos encontramos, puede ser un campo misionero, puede ser un campo evangelístico. Dios nos va a permitir que le sirvamos y demos testimonio de su grandeza en cualquier situación, porque ahí su poder también será manifestado. No hay que preguntarnos, cuando le hemos dicho al Señor, úsame, quiero servirte, úsame Señor. No nos preocupemos de andar preguntando en qué me vas a usar, Señor. El Señor te lo va a hacer visible. Y no nos dé temor actuar cuando el Señor nos ponga delante de nosotros la oportunidad. Porque le decimos, úsame Señor, y créame, el Señor nos va a usar donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque su nombre va a ser glorificado. Hay quienes se les ha ponchado una llanta y se quedan tirados. Y por esa ponchadura de llanta se abre la oportunidad para hacer la obra de Dios. Hay una historia muy interesante de un hermano que partió con el Señor ya hace muchos años. Él era un arqueólogo aficionado. En otras palabras, no estudió arqueología, pero participó en muchos proyectos y se hizo un arqueólogo aficionado porque no tenía el título, pero trabajó en muchos proyectos. Su nombre es Ron Wyatt. A este hombre se le atribuyen muchos descubrimientos que la arqueología convencional no ha querido trabajar. Una de ellas fue una posible ubicación del Arca de Noé en Turquía, que el gobierno de Turquía lo declaró un patrimonio nacional a ese descubrimiento que le hizo, y lo declaró también ¿cómo se llama? Un parque nacional, donde posiblemente se pudo haber hallado vestigios o hay vestigios del Arca de Noé. Entonces, después es un tema que vamos a ver más adelante en nuestros estudios de los martes, yo les voy a pasar un video y mucha de la enseñanza y mucha información acerca de eso cuando llegue el tiempo preciso, pero no es al momento. Este hombre estuvo investigando acerca del éxodo de Israel, y el Señor lo movió a hacer muchas investigaciones, lo movió a ir a muchos lugares y dio él con un lugar en el cual se encontraron vestigios de que fue por ahí donde pasó el pueblo de Israel de Egipto hacia el monte Sinaí. ¿Saben cómo llegó? Él estuvo estudiando unos mapas, algunos pilotos de la Segunda Guerra Mundial, algunos pilotos de diferentes naciones habían divisado una playa muy grande entre las montañas, y uno de ellos divisó un pico que se encontraba en Arabia, totalmente chamuscado, un pedazo de tierra que estaba quemado en el pico de una montaña. Entonces decían, bueno, esto no es normal. ¿Qué es esta playa gigante entre las montañas que se encuentra a la orilla del mar? Y empezaron a investigar. Y él estuvo investigando, pero no le dieron permisos, no sabía dónde llegar. ¿Y sabe cómo fue a dar con ese lugar? Iban en el vehículo, se les ponchó la llanta, la repararon la llanta y después el carro no quiso arrancar. Tuvieron que pasar la noche, y durante la noche empezaron a hablar con gente y empezaron a encontrar lugares hasta que dieron con ese sitio que no tenían ni idea dónde estaba y estuvo abandonado por miles de años. En ese sitio se encontraron en el agua ruedas de oro que cubrían carretas, huesos,
Cruzando en el lado de Arabia, encontraron piedras de sacrificio, encontraron corrales, encontraron, tantas información. Después, en otra ocasión, yo les voy a compartir toda esa información en los estudios de los martes y va a ver usted qué tan interesante está eso. Pero mire, Dios usó esas circunstancias que parecen adversas simplemente para que su obra fuera hecha. No se sorprenda usted que le acontece algo y usted dice, no, pues esto es muy adverso para mí, pero el Señor ahí está haciendo la obra. Ahí donde se encuentra va a llegar alguien que le pregunte, que le hable, que le busque, que le diga que tiene una necesidad y ahí mismo Dios nos va a usar. Tercer punto, la obra misionera que hacemos va a dar los frutos que Dios permite que dé. A veces nos enamoramos de la gente, nos enamoramos de la tierra, pero cuando Dios dice se acabó, se acabó. Nos enamoramos de lo que hacemos. Me acuerdo cuando anunciamos aquí, ya no va a haber misión a Nuevo Laredo en la calle. Se le llamaba la iglesia de la calle. No nos quedamos, pero eran años y años y años de hacerlo. Pero Dios estableció ya un tiempo para todo. Debemos estar abiertos a lo próximo que Dios nos pide. Porque si nosotros estuviéramos acaparando eso, no hubiera las 4, 5, 6, 7 iglesias que ahora se repartieron el trabajo. ¿Se imagina? Nosotros tratando de hacer la obra que muchas iglesias en Nuevo Laredo ahora están haciendo. Porque esa fue voluntad de Dios. Mire lo que dice aquí en el verso 17. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Ya lo acabamos de leer, pero vamos a darnos cuenta de una cosa. Nos dice el verso 17, lo vamos a parafrasear. Pablo vino a hablar con todos los judíos, ¿verdad? Y les dijo, oye, me han traído prisionero, hay persecución. Él les dijo, yo soy inocente, no se encontró nada, ninguna causa para que yo fuera muerto. Pero tuve que apelar al César, al rey, para que no me llevaran a una destrucción. ¿Verdad? Y luego nos dice que por eso quiero venir a verlos, para hablar con todos ustedes. Más adelante les dice el pueblo, Pablo, nadie te ha denunciado, no tenemos nada, no tenemos quejas en contra de ti, no te preocupes. Verso 20-21 nos dice esto, que Pablo experimentó persecuciones, pero esas persecuciones fueron de bendición para muchos. Pablo cuando escribe el libro de Tito, cuando escribe a Timoteo, cuando escribe otros libros acerca de la persecución, Pablo le dice a muchos de sus oyentes, dijo, yo los engendré en mis prisiones, ustedes conocieron de mí por mis prisiones. En la carta a Filemón, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se acuerda qué pasa en la carta de Filemón? Hay un problema entre un dueño, un jefe de familia, un hombre rico llamado Filemón, con uno de sus sirvientes que se escapó, que se llama Onésimo. Y Onésimo termina en prisión en un punto. Y en esa prisión recibe el mensaje de Pablo. Entonces Pablo lo manda de regreso a la casa de Onésimo. ¿Por qué lo manda Pablo de regreso? Porque según las leyes que existían y se regían en muchos lugares de esa región, un esclavo, porque eso fue Onésimo, un esclavo, fue un siervo. El esclavo, después de tantos años de servicio, tenía dos opciones. Después de que cumplía su tiempo de servicio,
su amo le iba a decir, te voy a liberar a ti. Tienes dos opciones. Te doy una parte de lo que te corresponde por haber trabajado para mí, o te quedas a vivir para mí, conmigo para siempre. Muchos esclavos tomaban su libertad y se iban, pero muchos decidían quedarse a vivir en los hogares. ¿Por qué? Porque ahí tenían a sus amigos, a su familia, habían hecho ya sus vidas ahí. Probablemente Onésimo estaba en esa situación. Pablo lo manda de regreso y le dice, recibe a mi hijo que yo he engendrado en mis prisiones. Y no solamente fue esta prisión, muchas. Vemos a Pablo y a Silas predicando el evangelio por ser encarcelados. Vemos que muchos creyeron y Pablo le dice a este capitán de la cárcel, a este carcelero, tú y toda tu casa van a ser salvos. Por la prisión de Pablo. Dios usó la prisión de Pablo para que muchos creyeran. ¿Cuántas cosas que nos han pasado a nosotros que decimos no son justas? Dios las ha usado para que otros sean bendecidos. Y luego te das cuenta de que valió la pena. Tanto dolor, tanto sufrimiento, valió la pena porque muchos creyeron por tu fe. Muchos creyeron por tu obediencia. Muchos creyeron por tu sabiduría. Muchos creyeron por la protección de Dios sobre tu vida. El verso 22 nos dice que los judíos le dijeron, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hermanitos, hermanos y hermanas, verso 22 nos hace claramente entender de la boca de los judíos de ese tiempo que muchas personas van a estar en contra del evangelio, porque muchas veces el evangelio no se alinea a las agendas que diferentes grupos tienen. Hay personas que dicen, no, yo no puedo creer en Dios porque hay mucha maldad en la tierra. Yo platicaba con un muchacho hace muchos años. Dijo, yo no quiero creer en Dios y yo no creo en Dios porque mi abuelito estaba muy enfermo y yo le pedí a Dios que lo sanara y no lo sanó. Por eso no puedo creer en Dios. El hombre ya era un hombre anciano que había vivido su vida. Pero decía este joven, por ese motivo yo no puedo creer en Dios. Y sabemos que a ver quiénes les molesta la palabra de Dios, porque los confronta con su realidad. La palabra de Dios nos confronta con nuestros pecados. Nos confronta con lo que creemos nosotros que está bien, con lo que consideramos bueno. Esa era parte del tema que teníamos el martes, ¿verdad? Si no estuvieron aquí el martes, se perdieron un excelente tema. Y decíamos, ok, todos somos buenos bajo nuestro propio punto de vista, ¿verdad? Si yo digo que soy bueno, la otra persona, quien sea, también va a decir, pues yo también soy bueno, sea quien sea. Platicábamos que había muchos hombres terribles en Colombia, en México, que han matado y han causado la muerte de miles de personas. Pero dicen, pero si yo soy bueno, yo no soy malo. Yo no soy una mala persona. Porque a nuestra propia prudencia podemos ser lo que nosotros queremos. Pero el que juzga eso es Dios y su palabra. Por eso nos damos cuenta que muchas personas no van a estar de acuerdo con el evangelio, pero ¿sabe qué? Está bien. No se preocupe. ¿Cuántas veces no hemos hablado a alguien de la palabra del Señor y no quiere creer? No te preocupes. Eso es entre ellos y Dios. Tal vez a ustedes no les ha tocado. A mí sí me tocó cuando íbamos a Nuevo Laredo, íbamos a la plaza Hidalgo y nos tiraban elotes, aguas, jugos, cerveza, cuando estábamos arriba del kiosco. No,
Y a veces uno dudaba de lo que le estaban tirando. ¿Quién sabe qué será lo que te están tirando? En serio, así como se le digo, pasaba la gente y te aventaba cosas ahí, y te empezaba a gritar, predicando el evangelio. Hay personas que no le ha tocado ver eso. Yo le digo, a mí se me tocó. Me tocaron las mojadas, ¿cómo no? En la calle con la gente, nos tocó gente violenta, gente que está en contra de ti. Cuando estuvimos trabajando en Mirando 3 años, nos tocó que los ciertos grupos religiosos se levantaran en contra y que levantaran a la gente en contra de que se reunieran a alabar a Dios. ¿Por qué? Nos reuníamos a juntar, nos reuníamos a adorar a Dios los lunes en la tarde y éramos como 100, 120 personas. Obviamente había algunas personas que se molestaban. ¿Por qué tienen que ir allá? Y asustaban a la gente. Si ustedes van allá, Dios va a estar enojado. Pero va a haber quien no están de acuerdo. Pero va a haber, como vemos en el verso 23 y 24, va a haber que muchos creyeron. Verso 24 dice, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Pero no por eso podemos detener la obra o la obra se va a detener, porque el fruto se va a dar conforme Dios quiera. Nosotros simplemente vamos a llevar la semilla, sembrarla, regarla, se va a encargar el Señor y su crecimiento la doy a Dios. Dijo Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. A veces nos sentimos mal porque le hablemos a alguien y parece que le entra la palabra por aquí y le sale por acá. Y verdad que duele en el corazón, especialmente cuando son familiares, especialmente cuando gente que amamos. Y pensamos que esa persona jamás va a cambiar. Pero no te preocupes, el crecimiento lo da el Señor. A su tiempo, el fruto se lleva al tiempo establecido de Dios. No nos desesperemos, no desmayemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la Escritura también. El que quiera creer en el Señor de todo corazón va a recibir la palabra. Nosotros no podemos desmayar. Estamos atravesando momentos difíciles y vamos a atravesar un poco más de momentos difíciles. Pero no es momento de desmayar, es momento de seguir adelante. Y con esto quiero hablarles la última parte para terminar. La obra de Dios va a permanecer hasta que Él vuelva. Ni los gobiernos la van a detener. El martes platicábamos de todos los diferentes imperios que han existido, los más longevos, los más poderosos. Fue muy interesante el martes. El imperio que más que existió en tiempo fue el imperio bizantino, 1492 años. 1492 años, pero llegó a su fin. Todo llegará a su fin algún día. Todos los que están en contra de la palabra de Dios llegarán a su fin algún día, pero la palabra de Dios permanecerá. Eso no debe de quitarnos a nosotros el sueño. La obra de Dios continuará hasta que Él venga. Vemos ahí en el capítulo 28, que Pablo, después de que aconteció todas estas cosas, dice en el verso 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La obra de Cristo va a ser hecha hasta el día que el Señor lo ha determinado. La obra del Señor no se detendrá porque hay gente en contra de ella. Dios le abrió las puertas a Pablo para que predicara en un momento sin estorbo. 2 años sin que nadie le dijera ni que lo persiguiera. Así también lo va a hacer con cada uno de nosotros cuando su nombre sea glorificado. Si nos estamos enfrentando ahorita por momentos complicados, no se preocupen. No se preocupen. La obra de Dios prevalecerá.
Yo con esto concluyo. Ya dijimos, ¿verdad?, que la obra misionera, la obra evangelística no se va a detener porque es de Dios. La pregunta es, ¿vamos a ser usted y yo parte de ella? Tenemos delante de nosotros la oportunidad de cambiar la vida de muchos. Ustedes y yo, con nuestros dones, con nuestros talentos, vamos a seguir apoyando la obra misionera para que el nombre de Dios siga siendo glorificado. Muy pronto vamos a trabajar en diferentes obras. Muy pronto muchos de ustedes vamos a invitarlos a todos, y muchos de ustedes se van a unir a diferente trabajo, a trabajar en la obra. Todos estamos trabajando, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si vamos todos juntos en la misma dirección y en la misma fuerza y en el mismo corazón y en el mismo sentir? Todavía hay quienes decimos, no, pues yo ya llegué a una cierta edad que ya no puedo hacer mucho. Eso no es de nosotros. Eso es de Dios. Él nos da las fuerzas. Moisés todavía tenía 80 años y seguía. No se retiró hasta los 120. Muchos dicen, lo sucedió el joven Josué. El joven Josué tenía 80 años cuando se retiró Moisés. Moisés empezó su ministerio a los 40, el Señor Jesucristo a los 30, Pablo pasado los 30 y siguió pasado los 60 predicando el Evangelio hasta el día que él fue muerto. Y creemos que el Señor ya terminó con nosotros, tal vez ni siquiera ha comenzado. Tal vez mayores cosas veremos, pero tenemos que estar dispuestos a ser utilizados, ser instrumento para su gloria. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque ha habido hombres y mujeres obedientes a ti que nos han dado ejemplo. La vida de Pablo es una de ellas, Señor. Que tú le dijiste, sírveme, sígueme. Te voy a llevar con principados, te voy a llevar con reinados, te voy a llevar a que prediques el evangelio a todos los gentiles. Te voy a abrir las puertas grandemente. Y Pablo obedeció. Tú le dijiste, Señor, que no iba a ser fácil, pero él fue con un corazón dispuesto y un corazón abierto, Señor, para glorificarte. A pesar de las prisiones, las persecuciones, las cárceles, los azotes, Señor, tú estuviste ahí con ellos. No todos vamos a llevar una vida tan atribulada como Pablo, pero todos, Señor, tenemos esa oportunidad para servirte. Yo te ruego que como iglesia nos levantemos en poder, Señor, en autoridad para seguir haciendo tu obra. Hay tantos hombres y mujeres en estas 4 paredes en este momento que tú quieres usar, Señor, y que tú todavía no has completado todo lo que has dispuesto de sobre de ellos. Danos ese corazón, Señor, esa llama ardiente en nosotros por hacer tu voluntad. Hay quienes van a predicar afuera, hay quienes van a hacer obra misionera, hay quienes van a enseñar aquí, enseñar niños, medianos, grandes, jóvenes, adultos. Tal vez lo van a hacer dentro de las 4 paredes, Señor, pero todos te vamos a servir, porque ese es nuestro gozo, glorificar tu nombre. Y la obra evangelística y misionera no se parará, Señor, no se terminará hasta el día que tú vuelvas. Queremos ser nosotros instrumento de tu gloria. Bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanas. Y yo te ruego, Padre, que ministres nuestras vidas, aun cuando vayamos ya a casa y que nos descansemos, Señor, para seguir con todo el trabajo de la semana. Ayúdanos siempre a llevar en nuestro corazón ese gozo, Señor, de que somos tus siervos y tu nombre va a ser exaltado a través de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar un momento, por favor. Lisa tiene un anuncio para nosotros.
y se viene algo bien interesante.